Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Seguimos con esos temas con contenido filosófico y con el sustento de los mismos aportadores del desarrollo de la filosofía. Y en este caso nos vamos a ir, vamos a hablar de esa, en cuanto a la palabra que es el sonido del logos o la exteriorización del pensamiento propio. Entonces el hombre habla consigo mismo y es un monólogo y diálogo, ¿no? Y ese monólogo pues inaudible origina el diálogo, que es su sonoridad expresiva para comunicarse verbalmente. Y en este sentido pues el diálogo manifiesta el logos apofántico de la integridad silenciosa del monólogo. Pero si el monólogo revela el yo en pleno dominio y señorío de sí mismo, la oración de quietud, como decía Santa Teresa, es hablar del alma consigo en completo ocultamiento. Y según Unamuno, pues el monólogo manifiesta el yo mediante interrogaciones y respuestas para resolver esa problemática que le acongoja individualmente. Y este monólogo pues implica un desdoblamiento del yo en otro, que es el mismo. Y dice, el pensamiento verdadero no es un monólogo, sino un autodiálogo. Nada más esperanzador y sustancial que el monólogo para afianzar y consolidar lo más mío de mi mismidad. Y a este respecto pues es importante señalar que en inglés I and me puede ascendir la yoidad, mientras en español yo es único, una realidad inseparable de su ser. Vivir incluso en sí, alejado de los otros, o hablando consigo en un hábito que originó la ética protestante y el espíritu del capitalismo naciente, explica Max Weber, serse es monologar, contemplándose como objeto, ¿no? Y el personaje del otro, el famoso drama de Unamuno, pues refleja la desesperación de sentirse prisionero de su escisión interna y la arroja fuera de sí en una tentativa para liberarse. Pero en realidad no sale de sí mismo, y su yo, oscureciéndose en un coloquio místico, pues se le vuelve extraño, hermano lejano. Y ahí es donde viene ese doble dolor, que morir es permanecer en un mismo. Mucho es que el dolor es permanecer uno mismo sin poder ser otro. Sin embargo, el monólogo salva al individuo de la soledad oscura, pues al hablar consigo como si fuese otro, pues sale de sus sombras y conserva esa identidad. Y el monólogo puede ser un diálogo verdadero, auténtico y bien concentrada lejanía del entorno vital que aísla el yo y lo crea ilusoriamente. Entonces el movimiento básico del monólogo es vivencia íntima, que no tiene realidad objetiva, pero como el yo se dobla y curva sobre sí mismo, es también origen de la reflexión. Y esta concentración no significa que el hombre pues se ponga y se tenga siempre presente, o idolatre, idealice su yo. Pues la reflexión no es egoísmo ni egotismo, sino afanoso deseo de objetivarse. Por ejemplo, Ulises de Joyce pues es un gigantesco monólogo interior que discurre bajo distintas máscaras reflexivas en busca de ¿qué? El tiempo perdido. ¿Y el tiempo perdido de quién? De Proust. Y es la proyección de un monólogo tan minuciosamente analizado que acaba por desintegrar la utilidad interior en estados sutiles de la propia reflexión. Pero observa Martin Buber, en todo monólogo, aún el más cerrado, participa el otro, aunque sea como presencia fantasmal. Y en la obra dramática Exiliados de Joyce, pues el diálogo
es directo y es franco, brutal también en su sinceridad para manifestar la realidad oculta del yo de cada personaje. También guarda un poco de misterio, ya que va dilucidándose a través del lenguaje monológico. Más evidente pues resulta la unidad del diálogo y el monólogo en el extraño interludio de Eugene O'Neill, cuyos protagonistas hablan a través de monólogos que son pues reflexiones sinceras y auténticas sobre lo que están diciendo entre ellos. Así pues el monólogo aparece como la verdad oculta de la palabra falsa y verdadera del yo que realmente son. El monólogo tiene y aún tiende a huir de la comunicación con los otros y el mundo real para hacer del yo una ciudadela interior en el que vivir como único, sintiéndose triunfante de su orgullosa soledad. Y él crea todo su sistema y su reino desde su perspectiva. Entonces el pensamiento del monólogo es un coloquio sin voz, o del alma consigo mismo, dice Platón. Sin embargo, la experiencia enseña que el continuo interrogante no llega a conceptualizar ni tampoco alcanza este autodiálogo su expresión y clarificación de pues en un lenguaje. En realidad pues sería como un hablarse de un modo muy familiar y sensible, sin buscar respuestas definitivas ni sabias. Se trata solo de un paseo ocioso por las sombrías cavernas del yo. Para terminar, pues recordemos que Ludwig Feuerbach, él dice, la verdadera dialéctica no es un monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino un diálogo con el yo interior. Por el contrario, pues el diálogo es el primer y básico movimiento hacia el otro, un simple y estremecedor contacto con la presencia del mundo ajeno, pero que no es todavía el genuino. Y un diálogo auténtico pues se establece cuando los participantes tienen al otro y a los otros como seres reales, actualmente presentes, y se comunican para crear una relación viva. Pero también existe el diálogo técnico, cuyo único propósito pues es llegar a un entendimiento objetivo sobre determinados temas de ciencias particulares. Y aparecen disfraces del diálogo que son en realidad monólogos invertidos. Por ejemplo, en un debate amplio y sesudo pues sobre un tema político o científico que da lugar a encendidas polémicas, pues paradójicamente se esfuma la realidad subjetiva de las personas que participan en la discusión. Y también una conversación, digámoslo así, se puede caracterizar porque nadie comunica a otro algo importante ni trata de aprender de él o influirle. Y el sujeto tan solo la continúa para ganar más confianza y reafirmarse en su yo. Y una charla amistosa muchas veces es un diálogo en que cada uno se considera persona relevante en detrimento de los otros. Y el coloquio amoroso pues cabe que se manifiesta como un intercambio de palabras embriagadoras en que los amantes se olvidan uno al otro para regocijarse pues en esos propios sentimientos. Y si nos damos cuenta, no es el hombre solitario el único que vive del monólogo, sino todo aquel que es incapaz de hacer real la comunidad humana en el contexto particular en que se desarrolla su vida. Y el que dialoga verdaderamente es compensado por un fuerte sentido de la reciprocidad. Y el que vive la monadología pues no puede saltar nunca los propios límites ni darse cuenta de que el otro es alguien que, como él, pues también existe por sí mismo. La soledad voluntaria puede estar poblada de múltiples visiones íntimas, pero jamás gozará el intercambio profundo con la realidad plural, rica y misteriosa de los otros. La naturaleza, por lo que monologa, pues se siente como un estado del alma y un objeto pasivo de conocimiento que se idealiza y lleva a sí mismo. La oposición monólogo y diálogo pues no debe
confundirse con la diferencia que existe entre egoísmo y altruismo en un sentido moral. Hay individuos que viven una intensa actividad social y nunca han hablado a corazón abierto, y también personas que tienen relaciones únicamente con sus enemigos, de forma que si ellos desaparecen ya no les es posible dialogar con nadie. Y cuando el hombre se dirige hacia otro límpida y claramente, pues siente que el mundo está ahí, abierto a él, y que todas sus posibilidades de igual manera. Por el contrario, quien se cierra en el monólogo, el que se cierra en su monólogo más bien, aunque disfruta los ricos espejismos de su yo, como si fuese un ídolo, cae postrado en un propio abismo. Sin embargo, pues para salir al encuentro del otro e iniciar con él un verdadero diálogo. Y debemos partir de un monólogo que nos haya habituado a nuestra realidad, ya que para objetivarnos pues tenemos previamente que aprender a vivir con uno mismo, porque solo es posible un verdadero diálogo entre personas que se conocen y saben conocer. El teatro pues es el escenario del diálogo, donde los personajes intercambian muchas palabras que iluminan sus individualidades. En el drama de cualquier obra, ya sea un diálogo con el sirviente, pues quizás se expresa de modo palpable y carnal el sentir rebelde de ambos personajes, pero el diálogo teatral puede sobrepasar los límites de las subjetividades y trascender un mensaje universal. Por lo menos Madre Coraje de Berlot pues es una denuncia contra esas atrocidades de la guerra y una apología de las bondades, una defensa de todas esas bondades de la paz. Pues de fama mundial también podríamos citar la ópera de 4 centavos, que expresa la concepción de un mundo unido y solitario presente a la sordidez de los hombres corrompidos por la avaricia enriquecedora. Bueno, hasta aquí. Y ahora sí, para terminar, la poesía es el reino del monólogo y el discurso del yo que intenta descubrirse y saber de sí, lo que llamaba poesía pure el abate Brent o Bremont. Es una operación analítica de los estados íntimos en las que el individuo se mantiene solitario, en muchos momentos ajeno a los episodios reales de la existencia. Entonces, conocer la esencia del yo es el objeto supremo de esa poesía, y el discurso racional del poeta, de un monólogo intenso y reflexivo, es un diálogo interno. Entonces, con monólogo, diálogo, nosotros estamos dialogando constantemente hacia el centro o hacia afuera, y siempre estamos aislándonos de una u otra manera por mantener un diálogo o monólogo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.